The Loving Spoonful, una banda de paso efímero por la historia del rock, pero que dejó mucho y dio mucho que hablar, influyendo en muchos de los actos de rock contemporáneo de su época. Quizá no sepas de ellos, pero sí reconozcas alguna de sus canciones. Y es que tuvieron éxitos memorables en la década del 60, siendo uno de los grupos más populares en Estados Unidos en ese tiempo, pero cayendo en solo 3 años. ¿Por qué se disolvió tan pronto este grupo? ¿Y por qué se dice por un más que escabroso episodio? Veamos un poco de la historia de The Loving Spoonful, un grupo que todo amante del rock debe conocer. Escribe en los comentarios si escuchaste a este grupo y, de ser así, cuál es la canción que más recuerdas. The Loving Spoonful, o La Cucharada Amorosa, es una banda de folk rock estadounidense formada en el corazón del folk de Nueva York, Greenwich Village, en 1964. Los cofundadores John Sebastian y Sal Janowski tuvieron un primer encuentro a resaltar. Se conocieron el 9 de febrero de 1964 en el apartamento de Cass Elliot, que luego se haría famosa con The Mamas and the Papas. Elliot estaba organizando una fiesta esa noche para ver a una banda de rock inglesa que haría su debut en la televisión estadounidense, The Beatles and the Ed Sullivan Show. Los tres fueron muy influenciados por la actuación de los Beatles. Sebastian reflexionó más tarde: "Nos afectó mucho a nosotros, a mi generación específica". Más tarde esa noche, Elliot animó a Sebastian y Janowski a tocar la guitarra, y Sebastian recordó haber descubierto que tenían una tremenda afinidad entre ellos. El joven líder y compositor principal John Sebastian, guitarra, armónica, autoarpa y voz, era ya un conocido de la escena folk del barrio bohemio de Nueva York, Greenwich Village, cuando formó la banda en 1965 con Janowski, en guitarra y voz, que ya había tocado un primigenio tipo de folk rock con Cass y Denny Doherty, futuros miembros de The Mamas and the Papas, en el grupo The Mugwumps. Sebastian ya tenía algo de experiencia en grabaciones tocando la armónica, en sesiones de hombres del folk como Tom Rush y Fred Neil. Su padre era un virtuoso de la armónica clásica. Lo cierto es que ambos encontraron una gran afinidad, y después de que los Mugwumps se disolvieron a fines de 1964, Sebastian y Janowski comenzaron a planificar la formación de su propio grupo, de estilo Juke Band, una banda que emplea a un músico que toca el jarro y una mezcla de instrumentos convencionales y caseros adaptados, como el bajo de tina, la tabla de lavar, las cucharas, los huesos, el arpa de estufa, el arpa de boca y el peine, el papel de seda, entre otros. Tomaron sus primeras influencias no solo de la juke band, sino de la música blues, y las reelaboraron en un formato de música popular, perfeccionando su sonido en los clubes nocturnos de Nueva York antes de comenzar a grabar, siendo conscientes de que la música de la invasión británica llamaba a no quedarse en lo tradicional, la música folk pura. Sebastian recordó: "Janowski y yo éramos conscientes del hecho de que este modelo de música folk comercial estaba a punto de cambiar nuevamente, que la banda de 4 hombres que realmente tocaba sus propios instrumentos y escribía sus propias canciones era lo importante". En tanto, en enero de 1965, Bob Dylan le pidió a Sebastian que tocara el bajo en su nuevo álbum Bring It All Back Home, pero ninguna de las grabaciones se usó en el álbum final. Acústico primero en los demos, Dylan decidió ir por lo eléctrico. La banda se completó con Steve Boone en el bajo y Joe Butler en la batería. El nombre de Loving Spoonful fue una referencia a la letra de la canción Coffee Blues, del músico de country blues Mississippi John Hurt, con quien Sebastian había trabajado anteriormente. Sebastian y Janowski se mostraron entusiasmados con la sugerencia y la adaptaron como el nombre de la banda, y continuaron los ensayos y espectáculos en clubes nocturnos de McDougal Street en Greenwich Village, incluidos el Café Wha y Café Bizarre. La reciente transición de Bob Dylan al rock electrificado y el éxito de los Byrds animó al grupo en lo que se empezó a denominar folk rock. El 7 y 8 de junio de 1965 actuaron en el Club 47, un club de música folk en Cambridge, Massachusetts, que fue decisivo para sus carreras y para el enriquecimiento del género.
principios de la residencia de mayo de Lovin' Spoonful en el Night Owl, Sebastian escribió una nueva canción, Do You Believe in Magic? ¿Crees en la magia?, que exploraba el poder transformador de la música. The Lovin' Spoonful estaba entusiasmado con este tema y esperaba grabar un demo de la canción para venderla a las compañías discográficas. En junio de 1965, su productor Eric Jacobsen, un viejo amigo de Sebastian, lideró una sesión con su propio dinero en Bell Sound Studios en Nueva York, donde la banda grabó Do You Believe in Magic y varias otras canciones, emprendiendo la búsqueda de un sello discográfico. Después de un interés tentativo por parte de Phil Spector, que consideró producirlos, y un interés frustrado por parte de Elektra Records, terminaron firmando con Kama Sutra Records con Jacobsen como su productor. El sello lanzó Do You Believe in Magic en los Estados Unidos el 20 de julio de 1965 y debutó en el Billboard Hot 100 un mes después, permaneciendo en la lista durante 13 semanas y alcanzando su punto máximo en octubre en el número 9. Para fines de 1965, la banda ya había ayudado a dar forma al desarrollo del género musical folk rock. Tenían una peculiaridad, el autoarpa de Sebastian, que también decoraría varias pistas posteriores, que ayudó a impulsar Do You Believe in Magic al top 10. En contraste con las canciones de protesta por las que se conocía al folk, Lovin' Spoonful se centró en la música optimista y agradable. En 1966, el grupo era una de las bandas estadounidenses más respetadas y fueron el tercer grupo con más ventas de sencillos del año en los Estados Unidos después de los Beatles y los Rolling Stones. Pero, ¿qué sucedería a medida que la psicodelia se expandía en popularidad en 1967 y los Spoonful luchaban por hacer la transición de su enfoque? Veamos una explicación y un desarrollo más que desconcertante. El lanzamiento de Do You Believe in Magic de julio de 1965 impulsó a Lovin' Spoonful a la fama nacional en los Estados Unidos en cuestión de semanas, tanto así que recibieron una oferta para ser protagonistas del programa de TV The Monkees, al estilo de Hard Day's Night, una comedia sobre un grupo que busca la fama, pero la rechazaron, por lo que los ejecutivos audicionaron a otros muchachos a los que ya se conoce mundialmente. A partir de agosto, la banda realizó una gira por la costa oeste de los Estados Unidos. El 7 de agosto actuaron frente a 35,000 personas en el Rose Bowl, en Pasadena, California, como uno de los varios actos de apoyo para el grupo pop inglés Herman's Hermits, junto a los Turtles y los Bobby Fuller 4, y tocaron en reconocidos clubes de Los Ángeles, incluido el Whisky a Go Go. En medio de su agenda de gira, la banda grabó pistas para su álbum debut Do You Believe in Magic, lanzado en noviembre de 1965. La mayoría de las canciones eran versiones de jug band y blues tomadas de su lista de canciones en vivo típica. Las 5 composiciones originales del álbum fueron acreditadas a Sebastian, incluida Did You Ever Have to Make Up Your Mind, y jugaron intercalando las voces principales al estilo Beatles. El álbum ingresó a la lista Billboard Top LPs el 4 de diciembre, alcanzando su punto máximo en el número 71 en febrero de 1966. En noviembre de 1965, el grupo hizo una gira con las Supremes, donde a Sebastian se le ocurrió componer Daydream, en medio de su apretada agenda de televisión y fechas en vivo. Lovin' Spoonful grabó la mayor parte de su segundo álbum, que titularon Daydream, en 4 días, del 13 al 16 de diciembre, en Bell Sound Studios de la ciudad de Nueva York, incluida You Didn't Have to Be So Nice, que se lanzó como sencillo el 13 de noviembre, alcanzando el puesto número 10 en el Billboard Hot 100 en enero de 1966. También la canción homónima fue sencillo, reemplazando a It's Not Time Now por ser demasiado contestataria. Pero Daydream alimentó la especulación de la prensa y el público sobre un vínculo entre la banda y el consumo de alucinógenos, ya que la prensa a menudo había especulado incorrectamente que Lovin' Spoonful aludía a la cuchara utilizada para inyectarse heroína. La creciente especulación fue impulsada en parte por el uso en la letra del término sueño, que en 1966 a veces se usaba para connotar la experiencia de tomar drogas psicodélicas.
Igual, el tema alcanzó el puesto número 2 en el Hot 100 estadounidense durante 2 semanas, a mediados de abril. Volviendo al álbum, se incluyeron canciones que quedaron fuera del primero, como Didn't Want to Have to Do It y Warm Baby. 11 de las 12 pistas de Daydream eran originales. Kama Sutra lanzó el álbum en marzo de 1966 y alcanzó el puesto número 10 en la lista Billboard Top LPs, lo que lo convirtió en el álbum de estudio con mayor rendimiento de la banda, haciendo el grupo mucho más populares en los Estados Unidos, alternando cabezas de cartel con los Beach Boys. Todo era felicidad, y aunque el grupo no veía con buenos ojos sus asociaciones con las drogas, la historia daría un giro. Previamente hicieron la banda sonora de What's Up, Tiger Lily, de 1966, con tenue repercusión. Era el debut como director de Woody Allen y la banda apareció en la película. En abril fueron a Gran Bretaña, donde aún no eran muy conocidos y buscaban promocionarse, apareciendo en programas de televisión como Top of the Pops y Ready Steady Go, tocando para BBC Radio y encontrándose con el socialite irlandés Tara Brown. El 18 de abril tocaron en el Marquee Club, en el centro de Londres. Ahí estaban John Lennon, George Harrison, Ray Davies, Brian Jones, Eric Clapton, entre otros. Y luego pasaron tiempo con Lennon y Harrison. Como resultado de la gira, Daydream llegó al puesto 2 del Reino Unido. La banda ya era famosa ahí también. Sin embargo, una redada de drogas destrozó a The Loving Spoonful. El 20 de mayo de 1966, Bon y Janowski fueron arrestados en San Francisco por posesión de marihuana, que en ese entonces era una droga ilegal. A regañadientes y a raíz que se amenazó a Janowski de deportarlo a su Canadá natal, se liberaron del problema cooperando con las autoridades, dirigiendo a un agente encubierto a su fuente en una fiesta local, la cual terminó siendo arrestada y procesada. Todo quedó limpio hasta ese momento. Pero después de que el caso de drogas llegara a los tribunales en diciembre de 1966, el conocimiento de la redada de Janowski y Boone se hizo más difundido. Entonces, miembros de la contracultura de los años 60 se manifestaron llevando a los shows carteles que acusaban a la banda de ser soplones y traidores al movimiento, y animando a los fans a boicotear a la banda y quemar sus discos. En tanto, Did You Ever Have to Make Up Your Mind, un sencillo de abril de 1966, alcanzó el número 2 en el Billboard Hot 100 en junio, su cuarto sencillo top 10 en Estados Unidos, mientras que Summer in the City, lanzado como sencillo el 4 de julio del mismo año, les valió su primer y único sencillo número 1 en los Estados Unidos. Esta canción tuvo un gran impacto adelantándose al verano del amor y siendo tomada como una de las varias canciones himno de la etapa del Flower Power. A pesar del mencionado incidente, la banda cerraba 1966 como su mejor año. Tuvo 5 sencillos top 10. Los análisis sobre las consecuencias del boicot eran mixtos. Bon sugirió más tarde que el boicot afectó el rendimiento comercial de la banda. Sin embargo, el autor Richie Unterberger sugiere que los efectos probablemente hayan sido sobreestimados por otros autores, ya que la mayoría de las personas que compraron discos de Spoonful eran adolescentes estadounidenses promedio, no hippies. Por su parte, el autor Michael Lydon sugirió que Loving Spoonful no pudo presentarse en el Festival Internacional de Pop de Monterrey de junio del 67 debido a complicaciones relacionadas con dicha redada. Lo cierto es que la banda cayó. Los integrantes además empezaron a sentir recelo de Sebastian y sus atribuciones con el grupo. Janowski, que ya había tenido un encuentro con Sebastian, justamente por la escasa participación, fue apartado de la banda a mediados de 1967, siendo reemplazado por Jerry Jester, ex productor de The Association. Sus esfuerzos con sus álbumes Hums of the Loving Spoonful de noviembre del 66, que produjo el suave sencillo Rain on the Roof, y Everything Playing de diciembre de 1967, no reflejaban el brillante aura de sus primeros trabajos. Al igual que otros grupos de folk rock, Loving Spoonful tuvo dificultades para modificar su enfoque musical a medida que el nuevo género de la psicodelia se expandía en popularidad en 1967. The Best of the Loving Spoonful, de marzo de 1967, llegó al número 3 y se convirtió en el álbum más vendido de la banda.
A lo que sí no pudo sobrevivir el grupo fue la pérdida de John Sebastian, quien cerró el capítulo al abandonar la banda en 1968. Si había algo que tras el incidente mantenía a flote a este grupo, era justamente el canto y composición de John. Revelation Revolution 69 fue lanzado a finales de 1968, aunque se le atribuye a The Loving Spoonful featuring Joe Butler. El álbum presenta solo a Butler, el baterista de la banda, tocando con músicos de sesión. Más tarde, Sebastian alcanzó el éxito como cantante y compositor en la década de 1970. Cabe resaltar su composición de You're a Big Boy Now, álbum de la banda sonora de Loving Spoonful de 1967, con música de la película de Francis Ford Coppola del mismo nombre. Contiene varias canciones interpretadas por la banda, como Darling Be Home Soon, así como música instrumental de la banda sonora de la película. En 2000, The Loving Spoonful fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, una ocasión en la que Sebastian Janowski y Bonnie Butler actuaron juntos por última vez. Janowski murió de un ataque cardíaco 2 años después. Sebastian se mantuvo activo como solista y Boone, Butler y Jester comenzaron a realizar giras bajo el nombre de Loving Spoonful en 1991, lanzando el álbum en vivo Live at the Hotel Seville de 1999. Pero dime tú qué piensas de The Loving Spoonful, qué opinas de las composiciones y talentos de la banda, y si piensas que la mencionada redada mermó en el grupo o no supieron adaptarse a la transición musical de la psicodelia. Déjalo en los comentarios, así también tus sugerencias para más historias. Muchas gracias por tu atención.